Hola, ahora sí. Feliz a todos los padres. Hoy iniciamos un estudio de la palabra de Dios, de un libro tremendamente pertinente. Es la introducción a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Voy a decir algunas cosas que gran cantidad de ustedes las conoce, pero pienso en los hermanos que no han tenido la dicha que tuvimos muchos de nosotros de crecer en la escuela dominical. Y entonces, pone la siguiente placa. La Biblia se divide en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se divide en los Evangelios, en el libro histórico, el libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo, las cartas generales de otros apóstoles y no apóstoles también, y el libro profético, el Apocalipsis. Las cartas del apóstol Pablo están ordenadas de más grande a más chica. La primera es Romanos y la segunda es la carta a la iglesia de Corinto, la primera de las cartas. Así que nos vamos a dedicar los próximos domingos a estudiar esta carta, ¿no? Ustedes no se van a imaginar o no se imaginan lo actual que es para nosotros en el día de hoy. Poné la placa 3¼ Para poder entender esta carta tenemos que entender un poco de la vida del apóstol Pablo, de los viajes del apóstol Pablo. Esto es la línea del tiempo. El Señor Jesús nació en el año 0, en el año -4, -6, pero los que estamos seguros que murió en el año 33. 2 años después se convierte Pablo, casi 10 años después comienza su primer viaje misionero. Poner la próxima placa. El primer viaje misionero sale de Antioquía, pasa por Chipre, da una vuelta aquí, llega a Derbe y después vuelve para atrás, aunque le pegaron unas palizas en todos estos lados, vuelve para atrás y vuelve a la ciudad de Antioquía. Es el primer viaje. El segundo viaje lo vamos a ver con un poco más de tiempo. Ajústese los cinturones y vamos a ver un video del segundo viaje, porque es en el segundo viaje donde el apóstol Pablo funda la iglesia en Corinto. Ponelo. Estando en Antioquía, un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Lucas se agregó a la comitiva. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciaran el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, fueron con rumbo directo a Samotracia, a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvieron en aquella ciudad algunos días. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo expuso por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea.
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo decidió dirigirse a Corinto, un camino de 3 días, en donde conoció a Aquila y a Priscila, quienes habían huido de la persecución montada en Roma y practicaban la profesión de fabricantes de carpas, igual que Pablo, según Hechos 18, versículo 3. Esta es la única mención de una profesión secular de Pablo. Pablo permaneció en Corinto durante 18 meses. Corinto era una ciudad cerca de 600,000 habitantes, llamada el adorno de Grecia, pero era gravemente inmoral. Era la residencia del templo de Afrodita, que estaba en la cima de una montaña de 1,750 pies de altura, cerca de Corinto, que contaba con 1,000 prostitutas del templo, hombres y mujeres. La vida aquí era tan amenazante que Jesús le dijo a Pablo un aliento especial en Hechos 18, versículos 9 a 10, diciendo que no le harán ningún daño y que mucha gente sería salva. Aquí Pablo escribió la carta de primero y segundo de Tesalonicenses a la iglesia que ellos recién habían comenzado unos pocos meses atrás. Pablo fue traído a la corte por perturbar el status quo, siendo el evangelio una controversia. Pero el gobernador Galio retiró el caso de los tribunales. Una vez que la iglesia estuvo establecido, fue tiempo de que Pablo vuelva a Siria. Capítulo 18, versículo 8. Entonces él dejó la iglesia con sus discípulos y viajó con Aquila y Priscila hacia Éfeso, una ciudad estratégica de Asia. Pablo, junto con Priscila y Aquila, fueron a Cencrea, donde se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Luego embarcó hacia Éfeso, donde dejó a Priscila y Aquila, y él, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Bueno, hasta aquí el viaje. Pueden sacarse los cinturones. Ahora vienen las azafatas a servirles un refrigerio. Hay que leer el pasaje, aunque se ha adelantado un poco en el texto, el pasaje del libro de los Hechos donde Pablo funda esta iglesia. Hechos 18, dice: después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, que era de la región del Ponto. Poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, de donde tuvieron que salir porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a visitarlos y, como tenían el mismo oficio que ellos, que era hacer tiendas de campaña, se quedó con ellos para trabajar juntos. Y cada sábado Pablo iba a la sinagoga donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero ellos comenzaron a ponerse en contra suya y a insultarlo. Así que Pablo sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: de ustedes
será la culpa de su propia perdición. Yo no me hago responsable. De hoy en adelante miré a los que no son judíos. Salió de la sinagoga y se fue a casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Y Crispo, el jefe de la sinagoga, con toda su familia creyó en el Señor. Y también muchos de los que de Corinto, al oír el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Una noche el Señor les dijo a Pablo en una visión: no tengan miedo, sigan anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. Así que Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto enseñando entre ellos el mensaje de Dios. Pero en los días en que Galión era gobernador de Acaya, los judíos se juntaron contra Pablo, lo llevaron al tribunal y dijeron al gobernador: este hombre anda convenciendo a la gente de que deben adorar a Dios en una forma que va contra la ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún delito, algún crimen grave, yo naturalmente me tomaría la molestia de oírlos a ustedes, los judíos. Pero como se trata de palabras, de nombres y de la ley de ustedes, arréglenlo ustedes mismos porque yo no quiero meterme en estos asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, tomen idea de esto que estoy hablando ahora, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon allí mismo, delante del tribunal, pero a Galión no le importaba nada de esto. Pablo se quedó todavía muchos días en Corinto. Después se despidió de los hermanos y junto con Priscila y Aquila se embarcó para la región de Siria. En Cencreas, antes de embarcarse, se raspó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Sigo con los viajes de Pablo para entender un poco más. Poné la placa, la fecha con que cuando Pablo escribió la carta, cuando fundó la iglesia, era en estos años, posiblemente en el año 51, y aquí comienza la iglesia. Seguí la otra placa. La otra placa. Este es el tercer viaje. Sale de Antioquía, pasa por toda esta zona de Galacia, pasa por Éfeso, da toda la vuelta así, llega a Corintos, vuelve y se queda, al ir se queda mucho en Éfeso, y vuelve, pasa por Rodas, Timoteo y termina en Jerusalén. Acá en Éfeso, en este momento, es cuando Pablo escribe la carta a la iglesia de Corinto. Poné la otra placa. Es acá. En el tercer viaje, Pablo se queda en Éfeso 3 años y escribe la carta a Corinto. Seguí. Y después tenemos el cuarto viaje de Pablo y la muerte de Pablo. Miremos el cuarto viaje para terminar con esto. Sale de Jerusalén, lo llevan los soldados, lo dejan 2 años preso en Cesarea, él apela al César, lo suben al barco, una buena manera de viajar sin pagar nada, porque lo llevó el Imperio Romano, dio toda esta vuelta acá, y cuando llegó por acá se hundió el barco. Ahí estuvimos con Guillermo Rodríguez, no sé si vino hoy, estuvimos ahí, y después se fue en Roma y allí murió decapitado. Así que hemos dado una vuelta. Ahora, voy a entrar en poquitos más detalles. ¿Cuántas cartas le escribió Pablo a la iglesia de Corinto? Por lo que sabemos, le escribió 4 cartas. La primera, no tenemos idea de esa carta porque no quedó registrada. ¿De dónde saco esto? 1 Corintios 5:9. Mi otra carta le dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución. Es decir, cuando escribe la carta esta que vamos a estudiar, ya había escrito una carta. La segunda carta es esta que vamos a estudiar, 1 Corintios. Bien, después hay un viaje del apóstol Pablo del que se relata poco. Se le llama a este viaje la visita dolorosa o la visita penosa. Fíjense las cosas que dice después, 2 Corintios 2:1. Por eso decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. 2 Corintios 12:14, ya estoy preparado para hacerles mi tercer visita.
se cree que sucedió entre el segundo y el tercer viaje del apóstol Pablo. Durante esa visita, Pablo fue atacado y desafiado por alguien de la iglesia, lo que le causó gran dolor y tristeza. Así que Pablo volvió a Éfeso y escribió esta carta llamada la Carta Severa o la Carta de Lágrimas, que no se conoce, se ha perdido. Y la cuarta carta es lo que nosotros llamamos Segunda Corintios. ¿Entendieron algo? Muy bien. ¿A quiénes le escribe la carta? 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Bien, le voy a explicar quién es Sóstenes, pero muy rápidamente. Figura 2 veces Sóstenes. No se sabe mucho de él. La primera vez, ¿recuerdan la historia? A Pablo lo echan de la sinagoga y entonces se junta con un tal Ticio Justo y Crispo, el que manejaba la sinagoga, estoy leyendo la próxima placa, salió de la sinagoga y se fue a casa de un hombre llamado Ticio Justo que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Y Crispo, el jefe de la sinagoga, con toda su familia se creyó en el Señor. Es posible que Cristo dejara la sinagoga, porque si lo echaron a Pablo, lo iban a echar a él. Pero luego dice, entonces agarraron todos a Sóstenes, el jefe de la sinagoga. Es decir, Sóstenes reemplazó a Cristo como jefe de la sinagoga y le dieron una paliza. No se sabe bien por qué le pegaron. Algunos dicen, los judíos estaban enojados porque no había conseguido que lo juzguen a Pablo y le pegaron, esa es una posibilidad. O los griegos que estaban afuera le pegaron y dicen, ¿por qué venís a traer problemas de los judíos a la corte acá? Así que no sabemos bien por qué le pegaron. Esa es la primera mención. La segunda mención es la que acabamos de leer, cuando dice que Sóstenes estaba con Pablo escribiendo allí en Éfeso la carta a 1 Corintios. Ahora bien, algunos dicen, ¿será el mismo Sóstenes? Significa que el que estaba en la sinagoga acusándolo a Pablo, con el paso del tiempo se convirtió y terminó siendo un hombre de confianza de Pablo, de tal manera que cuando Pablo le escribe a los de Corinto, les menciona que está Sóstenes con él. Puede ser, eso es una evidencia del tremendo poder del Evangelio. ¿A quién le escribe? Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es la iglesia que está en Corinto, no la iglesia de Corinto. A veces nosotros decimos la iglesia, antes nos decían la iglesia de Santo Tomé, y venía gente católica porque decía es la iglesia de un santo. No, es de la calle. Pero tuvimos suerte porque acá del otro lado del General Paz había una iglesia, estaba en la calle Carlos Gardel. Y entonces oraban y decía, Señor, bendice a los hermanos de Carlos Gardel. No es la iglesia de Carlos Gardel ni de Santo Tomé, es la iglesia del Señor Jesús. Es la iglesia en Corinto. Y dice, llamados a ser santos. Santos significa llamados a estar aparte. Es vivir una vida separada. Y es sorprendente que los llame a esta iglesia, después cuando la estudiemos, ¿no? Vamos a encontrar que estaba llena de defectos, de pecados, de errores. Sin embargo, el apóstol le dice, ustedes, porque recibieron a Cristo, son santos y están en el proceso de una continua santificación, igual que nosotros. ¿Y a quién alcanza esta carta? Dice, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Corinto era ciudad muy importante, cultural y económicamente. Está situada en el istmo de Corinto. A ver si lo podemos ver. Este es el mapa. Acá está
Éfeso, acá es Corinto, sí, la próxima. Este es el Istmo de Corinto. Hoy hay un canal acá, pero en esa época no. Más o menos la ciudad era grande como esta. Y acá está la montaña esa donde estaba el templo, que Marco Marcucci le intentó escalar, pero no llegó, le faltó fuerza. No, en realidad a las 4 de la tarde cerraban la puerta y si no bajabas, no pasabas por la puerta, te quedabas arriba. Entonces, no pudo. Yo intenté, pero no llegué ni al piso 1. Esto tiene 6 kilómetros de ancho y acá estaba la ciudad de Cencreas, donde Pablo vino caminando y ahí se rapó la cabeza, no me voy a meter en ese lío, y se subió al barco para ir a Éfeso. Era una ciudad donde había un anexo, donde ¿quién estaba allí? Febe. Era de mucha confianza Pablo, porque cuando Pablo estaba en Corinto la segunda vez, escribió la carta a los romanos y Febe fue esta mujer la que llevó la carta a Roma. En esta ciudad había una muy importante colonia judía y era muy idólatra y tenían lo que se llamaba la costumbre de la prostitución sagrada. No es que ellos la inventaron, ya cuando los judíos entraron en la tierra prometida se encontraron con esta costumbre de la prostitución sagrada. Tenían un templo allí arriba en el Acrópolis a la diosa Afrodita y la verdad que era una ciudad pagana, porque pon el mapa otra vez, ahora le voy a explicar algo, el otro mapa. Ustedes saben que venían los barcos por acá, a ver acá, ahí, los subían en un carromato y los llevaban para acá. Y los barcos que venían para acá los subían en un carromato por arriba de la tierra y los llevaban aquí. Esto lo pueden ver ustedes en el programa que hice, La Puerta Abierta TV Corinto, pónganlo, y ahí muestro que hay restos del camino que habían hecho para pasar los barcos. Ahora, ¿qué significa que había barcos? Que había marineros. ¿Qué significa que hay marineros, con perdón de la industria naval? Que hay una prostitución impresionante. Entonces esa era una ciudad entregada a la inmoralidad. En el año 146 los romanos la habían destruido, pero en el año 44 la volvieron a construir la ciudad. Así que cuando Pablo llega, la ciudad tiene unos 110 años. Ustedes vieron esa imagen de las casas, dicen, demasiado chalet. Ustedes no se imaginan el adelanto que tenían las ciudades en aquella época. Lo que más puede mostrarnos cómo eran las ciudades en esa época es la ciudad de Pompeya. Pregúntenle a Sebastián, que estuvo el otro día en Pompeya. La ciudad de Pompeya tenía todo, menos el tema de la cloaca, tenía todo, inclusive agua, tenía agua corriente. Unas casas no muy diferentes a las que nosotros conocíamos, no los departamentos, a las que nosotros conocíamos. Así que era una ciudad espectacular, famosa. Mire, Augusto la había nombrado por encima de Atenas. Allí llegó Pablo y comenzó a predicar el Evangelio. Yo voy a hablar de lo que él predicó. La razón por la que escribe esta carta, la escribió como resultado de dos cosas. Número uno, los creyentes le mandan una carta haciéndole preguntas. Primera Corintios 7:1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, evidentemente le escribieron una carta. Ahora ellos le mandaron una carta haciéndole preguntas. ¿Cómo es el asunto en los matrimonios, Pablo? Algunos tenemos 2 o 3 mujeres, ¿qué hacemos? Otros, el casamiento y el celibato. Era una pregunta que ellos le hacían. Y otra pregunta, que es muy interesante para luego aplicarla a nuestra vida cotidiana. Claro, ustedes me dirán, en la Argentina no hubiera funcionado esto. ¿Es posible comer carne sacrificada a los ídolos? Esto era lo que ellos le preguntaron. Pero
un segundo informe hubo, y es de la familia de Cloé. Cloé era una mujer muy destacada en la iglesia, que la familia le mandó una serie de información que lo hizo preocupar a Pablo por lo que escribe esta carta. Dice en 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Ahora los de Cloé le contaron las cosas que había, divisiones, divisiones, problemas en los cultos, desorden, uso equivocado de los dones. No habían entendido bien el don. Y otra serie de temas que muy posiblemente vamos a abarcar en los próximos domingos, tema a tema, ¿no es cierto? Ahora, Pablo, en tercer lugar, aprovechó esta oportunidad de escribir esta carta para darle algunas indicaciones de cómo tenían que funcionar los cultos, pero especialmente algunas verdades doctrinales, como por ejemplo el tema de la resurrección. Así que en el capítulo 11. La verdad que les tenemos que agradecer a estos de Corinto, porque como resultado de sus problemas, nos queda esta carta. Pablo escribió esta carta, la escribió para nosotros, porque tiene innumerables temas que nos afectan a nosotros, que tienen que ver con nuestra vida como iglesia. Así que esto es lo que vamos a estudiar los próximos domingos, temas basados en esta carta. Hice lo más posible para hacerlo rápido, se notó que fui muy rápido. Ahora, cuando Pablo llega a Corinto, dice que lo hizo con mucha debilidad. No sabemos por qué expresa eso. Posiblemente por la experiencia que acababa de tener en Atenas, no sabemos. Entonces, cuando llega a Corinto, él toma una decisión. Dice el texto que se propuso no hablar otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. En un mundo que intenta hacer todo fácil, que evita el compromiso, que rechaza las definiciones contundentes, la muerte de Cristo es un absurdo. Porque dice así la gente, ¿no puede un Dios todopoderoso solucionar el problema del pecado del hombre de otra manera? ¿O por qué no perdona a todos si se acabó el asunto? Y si tiene que hacer una solución, ¿por qué justamente su hijo? Y la última gran pregunta, ¿por qué la cruz? Estas preguntas se han levantado siempre, ¿por qué la cruz de Cristo? Al punto que el apóstol Pablo dice que para unos es una locura y para otros es algo difícil de entender. Y hay un pasaje en esta carta que expresa lo que sentía Pablo al predicar sobre la muerte del Señor. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que, hermanos, fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, ¿qué tipo de objeciones recibía este mensaje? ¿A quiénes escandalizaba? ¿Para quiénes era este mensaje algo absurdo? Déjenme mencionarles 4 grupos. En primer lugar, los intelectuales y la locura de Cristo crucificado.
Para los sabios de esa época, la muerte de Cristo era una locura. En Atenas había producido que cuando lo escucharon decir que Cristo, el Mesías, había muerto, se mataron de risa. Dice Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la muerte, de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Un filósofo, Celsius, describe a los cristianos como un grupo que adora a un hombre muerto. Para los ciegos era imposible pensar que un Dios se pudiera morir. Para los judíos es un absurdo que el Mesías muera colgado en una cruz, lo que era una muerte maldita. Por eso Pablo les dice en este mensaje, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Para muchos intelectuales este mensaje es primitivo, injusto, inmoral, increíble. Nietzsche, el adorador del poder, rechazaba a Cristo por su debilidad. Lo llamaba el Dios de los enfermos. Produce hostilidad a la mente de los intelectuales que por la causa de nuestro pecado Dios haya enviado a su Hijo y que el Señor, Dios encarnado, se haya hecho pecado por nosotros. Lo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La tentación es eliminar la cruz para hacer el mensaje cristiano más accesible al paladar de los intelectuales. De hecho, hay iglesias que casi no mencionan el pecado y que hablan del Señor, pero nunca hablan de la cruz. Segundo grupo, los religiosos y la exclusividad del Evangelio. Como les decía, la ciudad era una ciudad entregada a la idolatría. Tenía más de 12 templos. Uno todavía se puede ver, unas pocas columnas, en el templo a Apolo, lo que les conté del templo de Epafrodita. Eran religiosos, muy religiosos, como los de Atenas, pero tenían muchísimos dioses. Si Pablo hubiera venido y les hubiera dicho, traigo un nuevo Dios, pónganlo en la lista, pónganlo junto con los otros, no hubieran dicho nada, bienvenido. Pero Pablo no tenía eso en mente. Pablo les predicaba a Cristo crucificado para que la gente se arrodille exclusivamente ante Jesús. La situación hoy no difiere mucho de aquella época. Por supuesto, los dioses griegos y romanos han desaparecido, pero hay nuevos dioses de todo tipo de religión. Como resultado de los medios de comunicación y los viajes, la gente se ha encontrado con religiones de todo tipo. Entonces se llega a lo que hoy es muy común, el sincretismo, la mezcla fácil, escuchar que la gente diga, todas las religiones son buenas. Pero para nosotros Cristo es único, singular, incomparable. No hay nadie como Él. Su encarnación, su muerte, su resurrección no tienen paralelos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esta afirmación es fuertemente rechazada, agriamente rechazada, porque para algunos es intolerablemente intolerante. Como cristianos estamos de acuerdo con tener relación con otras religiones. A veces me critican mucho, el otro día traje un cura y después traje un rabino al programa de televisión.
La gente dice, ¿cómo? No, yo creo que tenemos mucho respeto por los que no piensan como nosotros y enriquece escucharlos, pero no podemos dejar de proclamar que Jesucristo solo es el camino que nos lleva a Dios. Tercera objeción, la objeción personal o la humillación del orgullo humano. Forma parte de todas las religiones, menos de la cristiana, que el hombre es capaz de alcanzar la salvación por sus propios méritos. Así que la gente piensa, no, algo puedo hacer, algo yo soy capaz de aportar al proceso de salvación. Y luego algunos hasta llegan a decir, si yo me puedo salvar por mí mismo, ¿para qué necesito a Jesús y la cruz del Señor Jesús? En este sentido, las personas en Corinto eran muy orgullosas, estaban orgullosas de su ciudad, orgullosas de su comercio, orgullosas del deporte. Y de golpe aparece este predicador que no respeta lo que ellos representan. Él les dice así, Pablo les dice, la sabiduría de ustedes, las riquezas, la religión, la cultura, no les sirve para nada, no los puede salvar. Que no los puede salvar del juicio de Dios. Que ni siquiera puede ayudar un ápice a la salvación, todo lo que ustedes puedan hacer. Por eso Jesucristo murió por ellos y que fuera de Él no hay salvación. Ahora estos tipos lo miran y dicen, ¿quién te cree que sos vos para venir a insultarnos de esta manera? ¿Por qué nos venís a humillar diciéndonos que lo que nosotros podemos hacer no sirve de nada? El mensaje de la cruz es un tropiezo para los judíos como para los gentiles. No es de extrañar que los que más aceptaron al Señor Jesús eran los de la clase baja, los esclavos. John Stott cuenta una experiencia que él vivió cuando estudiaba en la Universidad de Cambridge. Le habló a un joven muy orgulloso y le habló que tenía que recibir a Cristo, que no podía hacer nada para merecer la salvación, que no hay obra que pueda satisfacer las demandas de Dios. Y este joven orgulloso escuchó eso y dice, horrible, 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 ¿cómo? No sirve nada de lo que yo puedo hacer. Este mensaje ofende nuestro orgullo. Decir que Cristo murió por nosotros, porque de ninguna manera podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y la última de las objeciones, la objeción moral, el llamado al arrepentimiento y a la santidad. Era una ciudad, Corinto, muy floreciente, ya les dije, pasaban rutas, comercio, había una actividad deportiva, estaban las Olimpiadas y los Juegos del Istmo. Las sacerdotisas bajaban de esa montaña trabajando de prostitutas, al punto que era tan mundana que la palabra corrientizar era lo mismo decir prostitución. Así que en el mundo decir, se corrientizó, es lo más bajo que hay. En esa ciudad es difícil que el Evangelio va a ser bienvenido, porque los llama al arrepentimiento, a predicar que tienen que dejar esa vida, que deben buscar la santificación. Me imagino la reacción del tipo, dejar toda nuestra costumbre, dejar lo que hacemos.
Y hoy la sociedad tiene la misma respuesta cuando le predicamos el Evangelio. Santidad. No hay tal cosa como leyes morales. No hay tal cosa como la moralidad sexual. Es un asunto de gusto. Si te gusta, hacelo. Cada uno hace lo que quiere. No te reprimas porque te puede hacer mal. Y luego entonces dicen, pero entonces el cristianismo es enemigo de la libertad. Y esta es la objeción moral a la que se enfrenta el Evangelio. Estas eran las objeciones morales que Pablo enfrentaba. Por lo que podemos resumir en estas 4 frases. Intelectualmente estúpido, incompatible con la sabiduría. Religiosamente exclusivo, incompatible con la tolerancia. Personalmente humillante, incompatible con la autoestima. Moralmente demandante, incompatible con la libertad. Por eso Pablo, cuando llega, tomó la decisión de rechazar la sabiduría del hombre, que significa cualquier otro camino, método, mensaje, como alternativa al Evangelio. Y dijo, me voy a dedicar a predicar una sola cosa, a Cristo y a este crucificado. Y es la misma decisión que tenemos que tomar hoy. ¿Saben? Tengo miedo muchas veces que como se predica el Evangelio, vení, que hay unas pibas hermosas, capaz que te enganchás alguna. Vení, que la pasamos bárbaro, comemos lindo. Vení, que hay un ambiente amigable. Esa no es la predicación del Evangelio. No está mal eso, está bien. La predicación del Evangelio es decirle a la persona que está en un grave problema si no se arrepiente de sus pecados, que tiene que entregarle a Cristo su vida y reconocerlo como Salvador, pues el único que murió en la cruz por él, a Cristo crucificado. Dice, pero me van a rechazar. Está bien, las personas toman la decisión. Y lo tuyo es sembrar, lo mío es sembrar. ¿Quién da el fruto? El Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que convence. No intentes convencer vos. Habla, Cristo murió. El otro día prediqué el día del bautismo. Por todos murió. Y tenemos que predicar ese Evangelio. Finalmente, ¿por qué es necesaria la cruz de Cristo? Número 1, la cruz nos habla de cuánto Dios nos ama. Y una cosa que sorprende es el amor de Dios que deja a su Hijo morir, lo envía a morir por nosotros. La segunda cosa, la cruz nos habla de cuán grande es nuestro problema. El pecado no es una cosa ligera. El pecado no es algo que Dios dice, está bien, no era tan malo, te lo dejamos pasar. El pecado es algo que ofende a Dios, un problema serio. Y tercero, la cruz se nos ofrece como la única solución. Así que predicamos, y este es nuestro mensaje. Willy, te pido que vengas. Predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque es el mensaje que nos habla del amor de Dios, nos evidencia cuán grande es nuestro problema, y la cruz de Cristo se nos ofrece como la única solución. Me gustaría cantar con ustedes un viejo himno que tiene
Tú sabes que la cruz de Cristo no estaba arriba de la montaña, pero el que escribió este himno la puso arriba de una montaña y ahí salen todas las fotos que estaba arriba de la montaña. No estaba en el lugar de la calavera, pero a la altura del camino, donde la gente pasaba y lo veía. No importa esto, queda así, ¿no? En el monte estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, no murió en la cruz por salvar al más vil pecador. ¿Cuántos dicen esto? Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella triunfó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tomamos el pan y el vino que nos llama a recordar al Señor Jesús, pero los símbolos que dejó tienen que ver con la muerte, la entrega, su cuerpo herido, su sangre derramada por nosotros. Gracias, Padre, por tu amor. Enviaste al Señor Jesús a morir por nosotros. Señor, al pensar en tu entrega, tu muerte, nos damos cuenta de lo grave de nuestro problema. Pero gracias que tu sangre nos limpia de todo pecado. No hay pecado que tú no puedas perdonar. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te reconocemos como el único camino que nos lleva al Padre. Por eso, Señor, te recordamos al participar del pan y de la copa. Y amamos esa cruz donde entregaste tu vida por nosotros. Participemos del pan. Tomemos de la copa.
La tercera estrofa dice: en la cruz el sangre vertió, hermosura contempló sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Pongámonos de pie para cantar esta última estrofa y vamos a hacer una expresión de deseos y ojalá que sea ese el sentimiento de cada uno de nosotros, la decisión de cada uno de nosotros. Yo quisiera seguir de Jesús y su menosprecio llevar, y algún día feliz con los santos en luz. A ver cómo sale el coro por última vez, con todo el corazón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos. ¿Y qué es lo que va a pasar algún día? Un día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Prediquemos a Cristo y a este crucificado. Que Dios les bendiga.